Bueno, ¿qué antigüedad tiene Izapa? Han publicado que 1500 años antes de Cristo Izapa ya estaba, pero con el trabajo que hice, al descubrir el reventadero como el centro, está al pie del gran montículo de la montaña primigia, pero al trazar los ejes longitudinal y transversal, me di cuenta que pasan por el manantial. Y aquí ese manantial tenía monumentos tallados al estilo Izapa y al estilo Olmeca. Y tardé años en buscar y encontrar un lugar de este lado. Yo lo buscaba atrás de la carretera y no, estaba atrás de la iglesia. Es una área donde no entran porque es una zona pantanosa. Ahí encontré otro conjunto monumental que fue de donde sacaron Roberto mismo, con el director, el delegado del INA, lo sacaron y lo llevaron al grupo F, pero no se dieron cuenta que aquí había un conjunto monumental que fue destruido. Entonces, esto me marcó la extensión de Izapa, pero son cuerpos de agua naturales. El manantial, el pantano donde se hunde, el manantial donde brota el agua, como brota el sol en las mañanas. El pantano donde se hunde, como el sol se hunde por el horizonte cada tarde. Y al norte la cascada, que es el lugar de donde desciende el agua desde el Tacaná. Y al centro el reventadero como muestra de que la vida puede ser aún después de la muerte. Esto me permitió entender que los chantuto, que eran gente seminómada, que iba a diferentes nichos ecológicos cuando había camarón, cuando había huevitos, cuando había retoños, cuando había semillas, ellos iban desde el manglar hasta las montañas en cada periodo para ir obteniendo sus recursos para subsistir. Pero descubrí que también conocieron todo el territorio geológicamente. Ellos sabían dónde conseguir las piedras cocinadoras, tanto de andesita como de granito, donde conseguían pedernal, desde donde podían traer la obsidiana, y conocían todas estas cosas, incluso piedras magnéticas, que hablaremos más adelante de esto. Entonces, seguro que ellos sabían que en un reventadero que aparece en la fecha del solsticio de primavera, este reventadero me explicaron que revienta el agua, brota repentinamente, pero en las noches, cuando hay una lluvia torrencial y caen rayos. Ellos consideraban el mito regional actual es que la descarga eléctrica y la humedad los hace revivir porque estaban encapsulados en el barro cuando se secan esos estanques. Pero resulta que hay un nicho subterráneo donde viven estos filines. Es una especie de bagres más pequeños que llegan hasta 25 o 27 centímetros de tamaño y brotan por miles, donde la gente iba a pescar con machete y se traían costales llenos de esto. Es un fenómeno impresionante que casi lo perdemos por el cambio climático, porque las lluvias ya no llegan como llegaban en décadas pasadas. Por eso considero que los chantuto, desde el 2300 antes de nuestra era, ya conocían el lugar, pero desde aquí podían ver salir el sol en dirección del manantial al pie del monte en el solsticio de invierno. Y podían verlo meterse en el solsticio de verano en el mismo eje lado contrario en el solsticio, en el oeste, perdón. Esto marca
el calendario maya con los cenits el 30 de abril y el 13 de agosto. Hay un periodo de 260 días de intervalos. El penúltimo que estuve allí fue con el gobernador del estado, el actual, para que él viera estos fenómenos. Después aparece la cultura mocaya, que son los primeros que tienen cerámica. Perdón, los anteriores se cocinaban sobre jícaras, sobre tecomates. Las piedras cocinadoras se ponían al rojo vivo y se echaban con tenazas dentro de esto, donde ponían pescado, camarón, piguas, etcétera. Y el fuego era por dentro, no se podía cocinar por fuera, porque no existía la cerámica ni los metales. Hasta que aparece la cerámica, pero no fue para cocinar, era para bebidas espirituosas, a base de cacao y a base de cañamaíz. Con esto se producía el alcohol para sus ceremonias. Todavía se seguía cocinando con las piedras cocinadoras. Es un término que yo acuñé por las piedras de Firecracker Rocks, que le llamaron así los arqueólogos porque solo encontraban las piedras rotas. Eran cantos rodados que caben en mi mano. Ese es el tamaño que se usaban. Y la parte sombreada, la más pequeña, la naranja, es donde se encontraron tepalcates, pedazos de vasija de los Mocaya. Pero solo el gobernante conocía la cerámica, el pueblo no la conocía. Y se encontró en los lugares que ahora entiendo que es los que ocupaba la realeza. Parece ser que desde este entonces ya estaba estratificada la sociedad y tenían los rituales de gobierno y los rituales de sacrificio del lado oeste. Ya platicaremos de ello más adelante. Aquí tengo las 3 etapas de cómo fue creciendo el naranja hasta el café. En el siguiente, la repoblación se reduce grandemente a la parte central. Parece ser que los olmecas llegaron violentamente, al igual que en Paso de la Mada, y toman el poder en Izapa, que ya era un gran centro ceremonial. Pero ellos se expanden rápidamente. Ellos traen muchos recursos y son los primeros que empiezan a modificar el río. Atraviesan una pirámide del río, que es esta de aquí, en Montículo 10, y crean acueductos subterráneos para que la ceremonia del reventadero fuera controlada. Parece ser que tuvieron unas compuertas para que los sumideros fueran protegidos y cuando el sacerdote o el gobernante indicara, quitaban las compuertas. Esas compuertas, encontré restos de estas en el manantial. Por eso es que me di cuenta que también pudieron tenerlas aquí. Y de esta manera ellos podían hacer reventar el estanque cuando ellos querían, para mostrar el poder divino o sobrenatural que ellos tenían. Ellos ejercieron una gran presión sobre la gente local, que los cansó, y vino una etapa de gran destrucción de monumentos que fueron mutilados, rotos, borrados y sepultados. Varios de esos se encontraron así como parte de la construcción siguiente. Ya una vez que sacan a los olmecas, por el año 1200, que llegaron, perdón, los sacaron por el año 700 o 600, le llamo la época del Izapa Mije, y ellos rápidamente empiezan a crecer y retoman todos los lugares. Vean el café, cómo empieza también muy poquito, porque debe haber sido un desalojo violento. Y ellos continuaron haciendo la escultura. Aquí vemos el monumento 2 en época olmeca, que ellos hacían escultura de bulto. Esto mide más de 2,5 metros de alto. Es un trabajal enorme poder esculpir cosas de esta magnitud y tallado por todos lados. Para el fase de Izapa están tallando los monumentos de los olmecas con relieves, pero ellos continúan un sistema religioso y de gobierno muy similar. Para el año 300 antes de nuestra era es la época que se conoce de Izapa. Crece rapidísimamente. Parece ser que hubo un genio que dijo no más esculturas de bulto e hizo los relieves. Es en esta fecha
cuando debió haberse hecho la Estela 5, con casi todas las demás de este estilo. Ya hay un estudio donde estoy proponiendo las diferentes épocas de los monumentos que se han hecho. Del lado derecho le pongo el abandono de Izapa en el año 50 de nuestra era en promedio. No se sabía por qué habían abandonado Izapa y dejaron todos los monumentos en su sitio. Esto es lo que permitió y lo que hace que Izapa sea tan llamativa, tan interesante, porque los monumentos se encuentran en su lugar la gran mayoría. El volcán Tacaná, en la erupción del año 50 aproximadamente, la lava fue hacia el sur del volcán San Antonio, así se llama esa erupción, y llegó hasta los límites norte de Izapa. Pero debió haber unas lluvias de cenizas, material piroclástico, que Izapa tuvo que ser abandonado repentinamente. Izapa vuelve a poblarse por el año 400 nuevamente y se hace la ocupación norte. La vieja Izapa queda como un lugar sagrado donde regresan a hacer ofrendas, a hacer rituales, pero ya la gente no vive en ese lugar. Con todo esto que estuve haciendo y revisando el mapa, me di cuenta que las curvas topográficas del plano de la fundación tenían un cambio en las líneas. Esta parte central se volvieron ortogonales, tanto con en sus líneas y ortogonales con los ejes longitudinal y transversal. El longitudinal hacia el Tacaná y el transversal hacia el solsticio de invierno, que es calendárico. Y esto me permitió, esto fue hace como 8 años, pero me llevó a entender Izapa que fueron terrazas graduales. Y al ver esto, Clark, él me pidió, son 15 terrazas las que encontré, pero son demasiadas para memorizarlas y él propuso que las agrupara y esto me permitió dividirlo por zonas. La zona del sur descubrí que era el área concentracional. De la parte del oriente es la explanada donde vienen buscando dónde terminan los volcanes. Y de la parte de occidente vienen por la costa caminando en esa gran llanura que les mostré en la imagen de Google. Pero ellos vienen buscando en dónde empiezan los volcanes, que el primero es el Tacaná, al cual está alineado todo el sitio de Izapa. Hay una rampa de acceso que no se ve localizado para entrar ya dentro del complejo ceremonial y es el área procesional. La parte sur, abajo le llamé el área concentracional y al entrar es el área procesional porque tenemos una calzada de más de 610 metros de largo por 85 de ancho. Seguro ahí se hacían ceremonias suntuosas, multitudinarias, con escenografía y vestuario impresionante. Y me di cuenta que ya había una calzada que no se había ubicado. ¿Por qué? Para cruzar el río Izapa y es otra procesión para ir al manantial y hacer sus ofrendas y ceremonias en este lugar donde nace el sol y hay otra hacia el oeste para ir al pantano. Son 3 calzadas que debieron tener uso ceremonial de procesiones. Una vez que se llega aquí, esta es la montaña primigia, el montículo, ya no deja entrar, es una barrera. Tienen que irse del lado derecho o del lado izquierdo y entran al grupo A. Acá van a entrar al grupo B, pero descubrí que los monumentos de este lado eran para ceremonias dinásticas, donde el gobernante mostraba todo su poder sobre la vida, sobre la muerte, sobre la cautividad, los rituales y todo esto, con su ejército. Y de este lado se enseñaba el poder de los dioses. Esta es la sección mítica. Del lado contrario es la sección dinástica. Pero una vez que se recorre lo dinástico o lo mítico, pueden ir al centro por detrás del montículo, que es el grupo H, el que se intentó destruir,
donde se encuentra el gran reventadero y donde aquí ocurrieron seguramente grandes ceremonias epifánicas diurnas y nocturnas, donde se podía actuar con el volcán de día y de noche con las estrellas boreales. Epifanías vivenciales donde podía percibirse el caos y el cosmos de una manera intensa, el cual hacía sentir que era necesario estar en orden con la religión que se vivía en este lugar para que la vida siguiera existiendo y poder tener garantizada una vida futura en paz.